tema de Cristo, ¿verdad? Y es algo bien interesante, hermanos. Recuerden que estamos en el punto 1.2, en la página 106. Estamos ahí donde el punto es la palabra, que habla de la preexistencia y actividades eternas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar este punto en este día y yo creo que Dios nos va a bendecir, hermanos. Amén. A mí me gustaría que alguien pudiera leer la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Gloria al Señor. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Aleluya. Aleluya. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte de la preexistencia de Cristo, hermanos. Y estuvimos viendo cómo la gran mayoría de la gente de nuestro país, México, ¿verdad? Cree que María es la madre de Dios, la madre de Jesús. Pues resulta que entonces Dios tendría un origen. Dios tendría un principio, ¿verdad? Y Dios pues no sería eterno. Dios apenas empezaría a haber existido hace poco más de 2 milenios. Pero en este punto de la preexistencia de Cristo y sus actividades eternas, hemos estado viendo que Cristo y el Padre uno solo son. Amén. ¿Verdad? Y la palabra preexistencia nos habla de sus actividades eternas, desde siempre. De manera entonces que vamos a meditar en el verso 1 de Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. No sé si recuerdan la lectura bíblica de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Él iba montado en, bueno, la Biblia dice un pollino, que era un potrillito de burro, ¿verdad? Un asnito. Un asnito. Y cuando ve a Jerusalén a lo lejos, empieza a llorar. Y empieza a decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y nunca, ¿qué? No quisiste. Nunca quisiste. No quisiste. Y es lo mismo que está diciendo aquí el verso 1 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Habiendo hablado muchas veces, o sea, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Dios había enviado profetas rudos. Dios había enviado profetas muy mansos. Dios había enviado profetas muy religiosos, muy entregados. Y hasta algunos, ¿por qué no? Muy entrados a la política. Pero la gente como quiera no le hacía caso a la palabra de Dios, que llegaba envuelta en cuerpo de profeta. Pero dice algo muy interesante en el verso 2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, por medio de Jesucristo. Y qué interesante, hermanos, es escuchar esto, hermanos. Un día, nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesucristo vino a este mundo a dejarnos un mensaje de amor. Un mensaje de la compasión de Cristo. A mí me gusta mucho el Evangelio de Juan y en el capítulo 10
nos habla de un pastor, y para que llegue a ser un buen pastor, ese pastor tiene que estar dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y Cristo es el pastor por excelencia, porque Él vino a este mundo con el único propósito de dar su vida, su sangre, su existencia por usted y por mí, por la humanidad entera. Al final de la Biblia, un escritor sagrado nos dice que Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Y precisamente se presenta el día que el sumo sacerdote tenía que presentar el cordero para el perdón de los pecados. Pero Cristo se presenta, dice Pedro, no con sangre de toros o machos cabríos, sino Él se presenta ¿con qué? Con su propia sangre. Con su propia sangre. Oiga, qué interesante es que Cristo viene para mostrarnos el amor de Dios, que se da hasta el sacrificio por amor a la humanidad. Entonces dice, en estos últimos días o en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Eso es bien interesante, hermanos. Y luego, en el verso 3, Hebreos 1:3, dice de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. La imagen misma de Dios. Eso, amados hermanos, nos da a entender que Cristo revela no solo el mensaje de Dios para la humanidad, sino Cristo viene a este mundo y revela a Dios en su persona. Cristo aparece y, amados hermanos, tenemos ahí profecías de Ana y de aquel hombre, ¿verdad? Que cuando vieron al niño dijeron, este es el Salvador del mundo. Aquel hombre dice, yo había pedido a Dios que no me muriera hasta que viera al Salvador de mi pueblo. Y ahora mis ojos pueden descansar en paz porque han visto al Salvador del mundo, al Mesías. La salvación. Amados hermanos, Amén. allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 7, Cristo le dice a uno de sus discípulos que le había preguntado, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Cristo le contesta en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9, le dice, el que me ha visto a mí, ¿Ha visto ¿ha visto al a Padre? quién? Al Padre. En otras palabras, si tú quieres ver al Padre, veme a mí. Solo mírame, ¿verdad? Dice el hermano Luis. Entonces, qué interesante es esto, hermanos. Y luego hay algo muy interesante. Cuando Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, enseguida le dice, ¿cómo pues o por qué pues dices tú muéstranos al Padre? O sea que no te has dado cuenta que el Padre y yo uno somos. Amén. ¿No te has dado cuenta que Dios está en mí? Acuérdese que en los evangelios acusaron a un hombre, ¿verdad? Porque había sido sanado y llevaba cargado algo en el día de reposo. Y él dijo, bueno, es que yo cargué mi lecho porque el que me sanó me dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces le dicen, oye, ¿sabes tú que el que te sanó es pecador? ¿Y qué contestó aquel hombre? Si es Lo pecador, único no lo que sé. yo sé es que Dios a los pecadores no oye. Y a él oyó cuando pidió por mi sanidad. Amén. ¿Verdad? ¿Qué tremendo es eso, hermanos? En otras palabras, o Dios lo oyó cuando oró por mí, o era Dios en persona que vino a sanarme. Pero, amados hermanos, me
meditar en estas cosas es conocer un poquito mejor a nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solo trae el mensaje de Dios, le decía, Él mismo es el mensaje que Dios ha enviado. Amén. ¿Se acuerda de la ilustración que le daba yo de las hormiguitas? De aquel niño que era amigo de las hormiguitas. Que le dijeron a aquel niño, para que las hormigas te puedan entender o tú puedas entender a las hormigas tienen que hacerse niños como tú o tú hormigas como ellas. Y el niño no se pudo hacer hormiga y las hormigas no se pudieron hacer niño. Pero Jesús, Dios, sí se pudo hacer hombre para poder comunicarse con nosotros. Amén. Él quiso tener pies como nosotros para ir a buscarnos. En este caso, para venir a buscarnos. Quiso tener brazos para abrazarnos y manifestar el amor de Dios. Él quiso tener ojos como nosotros porque anhelaba mirarnos a los ojos y decirnos con amor eterno te he amado. Amén. Amados hermanos, entonces Cristo no solo trae el mensaje del cielo, Él es el mismo mensaje en persona. Amén. Dios se reveló en la antigüedad por medio de los profetas. Es lo que leímos al principio en Hebreos 1.1, ¿verdad? Y en Hebreos 1.2. Dios se reveló en la antigüedad por medio de los profetas y también por medio de sueños, visiones y revelaciones. Pero el hombre siempre se ha preguntado, ayer como hoy, ¿cómo es Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿De qué color es? ¿Dónde vive? John Guichot en uno de sus libros cuenta que él un día, domingo, le dijo a la iglesia, saquen pluma y papel, porque hoy les voy a dar la dirección de Dios. Porque aquí en México, ¿verdad? Si queremos la dirección de San Judas Tadeo, buscamos el santuario de San Judas Tadeo y en alguna parte del país lo encontramos. El de Jesús Malverde. Santo. El de la Virgen María o de Guadalupe. Y nos dice, no, pues tiene que irse hasta la CDMX, antes la Ciudad de México, y ahí, ¿verdad? Se va a la calzada de Guadalupe y va a topar al santuario antiguo y a un lado está el santuario nuevo. No, pero es que yo le prometí a la Virgen de San Juan. Ah, pues entonces agarre la carretera antigua a México, aquí por el centro, ¿verdad? No se vaya a ir acá por la costera, váyase por el centro y por ahí va a llegar a San Juan y ahí bajándose, pues ahí le van a decir dónde está la casa de la Virgen de San Juan. Entonces, dice John Guichot en su libro que él hace una investigación de campo y dice, yo voy a saber dónde está la dirección de Dios. Y en su investigación de campo se encuentra con Abraham y le dice, oiga, señor Abraham, usted fue muy amigo de Dios. Y los amigos no tienen secretos entre sí. Si son amigos, Dios sabía dónde vivía usted y usted sabía dónde vivía Dios. Señor Abraham, ¿me puede dar la dirección de Dios? Y entonces Abraham le contesta, mire, yo sé que Dios es real y que Él se manifestaba en mi vida. Y cuando yo quería que Él se manifestara, simplemente edificaba un altar y lo invocaba y Él venía y hablaba conmigo. Aleluya. Pero que le diga yo la dirección donde vive, no lo sé. Yo hice altares en la montaña y ahí aparecía Dios. Puse altares en el desierto y ahí aparecía Dios. De manera entonces que Dios está donde quiera que usted le invoque. Amén. Pero la dirección, no la sé. Y luego dice, ay caray, pues este es el único amigo de Dios. Y no me puede dar la dirección de Dios. Ya sé.
¿Había otro tan amigo de Dios como Abraham? O quizás más apegado todavía, aquel hombre que se llamaba, ¿verdad? Se llamaba Juan y se recostaba en el pecho de Jesús. De seguro que él sí sabe dónde es la dirección de Dios. Y encuentra a Juan y le dice, oiga, apóstol Juan, usted es el que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Ah, los momentos inolvidables. Recargar mi rostro en el pecho de mi Señor. Bueno, me arrimo a usted para preguntarle que esa relación que usted tuvo tan estrecha de Él, ¿me pudiera decir dónde encontrarlo? ¿Dónde vive? Y Juan dice, un día, después de que resucitó, se empezó a elevar de la tierra hacia el cielo. Y yo no sé dónde se encuentra ahora. Pero de que me recargaba en su pecho no hay ninguna duda. Momentos inolvidables e inigualables de mi vida. Y entonces Yonggi Cho dice, pues nadie me pudo dar razón. Pero luego leyendo uno de sus escritores, leí que donde se reúnan 2 o 3 en el nombre de Dios, allí está Dios en medio de ellos. Amén. Y también leí que dice, hablando Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, no hay ninguna duda, Dios vive en el corazón de todos aquellos que creen en Él y le aceptan. Amén. Hace casi 35 años, o poquito menos, yo llegué a los caminos del Señor. Y era muy común preguntar, ¿quién vive? Cristo Y la gente contestaba, Cristo. ¿Y dónde vive? en mi corazón. En mi corazón. De manera entonces que la dirección de Dios es la misma dirección de mi casa. Aleluya. Si es que yo le he entregado mi vida a Dios y he creído en su Hijo, recibiéndolo con todo mi corazón Aleluya. y con toda la fe del mundo. Amén. Bendito sea Dios. No estaba Entonces, lejos. Dios se revela en la antigüedad por medio de profetas, por medio de visiones, sueños y revelaciones, pero el hombre siempre ha preguntado, ¿cómo es Dios? Como respuesta a la pregunta, ocurre algo sobrenatural en este planeta. Aparece un ser sobrenatural que por ahí tengo una predicación en el YouTube que dice todo lo relacionado a Cristo es sobrenatural. Porque fue engendrado en una forma sobrenatural, nació en una forma sobrenatural, creció en una forma sobrenatural, vivió una vida sobrenatural, murió y resucitó en una forma sobrenatural. Y como llegó del cielo a la tierra, sobrenaturalmente de la tierra se levantó al cielo. Amén. Hay que ver esa predicación, hermano. Amén. Pastor Félix Rincón en YouTube, ahí está, ¿verdad? Amén. Todo lo relacionado a Cristo es sobrenatural. Pero la gente sigue preguntando, ¿cómo es Dios? Y la respuesta es que en la tierra ocurrió algo sobrenatural. Dice, aquel verbo fue hecho. Ese Dios que se manifestaba por medio de profetas y la gente solo oía la palabra de aquel ser humano llamado profeta. Ahora, aquel verbo, aquella palabra, se hace carne. Amén. Ahí está en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó vimos su entre gloria. nosotros, lleno de gracia Vimos su gloria. y de verdad. Amén. Bueno, la frase vimos su gloria está entre paréntesis, porque algunos estudiosos dicen que en el original, eso que aparece entre paréntesis en el verso 14 de Juan 1, no viene en el original. Por eso yo solo leí que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia Y de verdad. y de verdad. Amén. Esa fue la respuesta a cómo es Dios.
Dios. ¿Quién ha visto a Dios para que me diga cómo es? Pues aquel Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Cristo habitó entre nosotros, uno de sus nombres era Emmanuel. Dios con nosotros. Dios entre los hombres. Dios con nosotros. Los que lo vieron como tal, sus vidas dieron una vuelta de 190 grados. Fueron transformados en otras personas. ¿Sabe por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está la vida de Pablo, que era un criminal. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, se va a dar cuenta que hasta asesino era. Tenía su religión, pero no tenía Dios. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él tiene un encontronazo con el Señor Jesús y su vida cambia en una forma sobrenatural. Y después de 3 días en ayuno, sin comer y sin beber, empieza a predicar ahí al final del capítulo 9 y dice que Pablo se esforzaba para demostrarle a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, esa es la respuesta a cómo es Dios. Dios es como Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Amén. Filipenses 2:6 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó seguir siempre como Dios, sino que tomó un espacio de 33 años para venir y poner su tienda de campaña en este globo terráqueo, en medio de los hombres. Amén. No estimó el ser igual a Dios. Tomó un espacio de 33 años y vino a vivir entre nosotros. Dice el verso 7, Filipenses 2:7. Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, como el siervo Moisés, como el siervo Abraham, como el siervo Lot, como el siervo Juan, como el siervo Lucas, como el siervo Pablo, como el siervo Pedro. Como el siervo Elías. ¿Verdad? Como el siervo Elías, ¿verdad? Y hecho semejante a quienes. A los hombres. En esos 33 años que Jesús vivió entre nosotros, era semejante a nosotros. Ahora, con el único propósito o con el propósito de revelar al eterno Dios por medio de la persona humana que la gente miraba en Jesús. Eso es bien interesante, hermanos. Amén. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, que ya leímos al principio, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres o a los antiguos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo. Quiere decir que ya no era la voz de uno de los profetas de la antigüedad, ahora era la misma persona de Jesús, la que hablaba trayendo el mensaje del cielo. Cuando él hablaba, amados hermanos, la gente decía: este habla como quien tiene autoridad. Este no habla como los escribas y los fariseos. Este habla como alguien que sabe, como alguien que tiene autoridad. Ahora, la pregunta: ¿cómo es Dios? El creyente, la persona que ha entregado su vida a Cristo, responde: Dios es Cristo. Cristo es Dios, o Dios se manifestó en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Hebreos 1:3 dice que Cristo es la misma imagen de su sustancia, es decir, el mismo Dios. Y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen
del Dios Invisible. invisible. Amén. De manera entonces que los antiguos que miraron a Jesús no tuvieron ninguna duda. Él es Dios encarnado. Amén. La promesa de que Dios vendría a visitarnos ha llegado. Bendito sea Dios. Déjeme decirle que cuando Isaías habla de cómo se llamaría, dice: un niño nos es nacido, un niño nos es Hijo dado, nos es dado. ¿verdad? Y llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Oiga, y la lista sigue. Príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Hebreos 1:3 dice que Cristo es la misma imagen de la sustancia de De Dios. Dios. Amén. Ver a Dios es asombroso. Ver a Jesús es ver a Dios. Amén. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto, pero el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Por eso le dice Jesús a Felipe: tanto hace que estoy con vosotros y aún no me habéis visto. No me conoces. ¿Qué tremendo es eso, hermanos? A mí me gustaría, hermanos, que le dejemos ahí para la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a ver lo que sería el Señor. En este punto, ¿verdad? Al final de la página 107, vamos a ver lo que es el Señor. Y si tenemos oportunidad, vemos acerca de la deidad. ¿Verdad? Señor, deidad y exaltación y soberanía, y sigue hablando cosas y más cosas y más cosas del Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperamos, hermanos, que sigamos adelante y vamos a estar orando para que, si Dios nos lo permite, en un futuro, ya como a finales de febrero, podemos tener 2 cultos acá en Torreón, hermanos, ¿verdad? Viendo la forma de que se haga una misión y, ¿por qué no?, posteriormente algún templo. Amén, hermanos. Amén. Pues Dios me los bendiga y después de que deje lugar, si alguien tiene preguntas, con toda confianza, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Amén. Pues dejamos el lugar al director de la alabanza de este día.